y las vamos a soportar con imágenes de ejemplo, que es la idea de ver y aprender repitiendo las vistas. Esto es rápido en el sentido de la anatomía no la vamos a repetir, ya se la habíamos dado el breve repaso. La glándula con sus dos lóbulos, derecho e izquierdo, la variante anatómica del lóbulo piramidal, que anda entre un 30 o menos por ciento. Hay algunas series que dicen que hasta un 40% de los pacientes podríamos tener ese lóbulo como variante anatómica. No tiene significado patológico y ahí se pueden asentar lesiones. Por eso es importante para no confundirlo con lesiones. La glándula, entonces, recordemos la ecogenicidad, la cual es muy importante y clave en el sentido de que al saber cómo vemos la glándula normalmente, cómo es ella con la atenuación, entonces podemos ver las anomalías. En este caso, la glándula es hiperecogénica, su brillo es más acentuado de manera relativa que el músculo que la rodea y que otras estructuras como la carótida y la yugular. Estas estructuras vasculares, la tráquea en el centro, el borde anterior ecogénico, la sombra que da los anillos traqueales, la sombra acústica, razón del contenido de calcio. Entonces tenemos que la glándula es hiperecogénica de manera homogénea y difusa, y lo que aparezca ahí va a ser anómalo. Las lesiones pueden ser de diferente ecogenicidad. Nosotros tenemos que, cuando hacemos el estudio, definir de manera muy clara los límites de la glándula, tanto en su región anterior como posterior. Tenemos que ver y conocer que a la glándula la rodean estructuras vasculares, carótida, yugular, este es el lado izquierdo, y las formaciones ganglionares que a veces acompañan las estructuras vasculares también las tenemos que tener claras a fin de no confundirlos con lesiones nodulares. En este ejemplo le recordaba en las estructuras vasculares, carótida, yugular, y estas estructuras hipoecoicas oscuras que corresponden con ganglios, que acá nos permite en la valoración Doppler incluso resalta la imagen de este ganglio con su zona del hilio ecogénico brillante en una imagen ovoidea de borde o de diámetro mayor en sentido paralelo o longitudinal de de valoración normal, de anatomía normal y disposición usual de las representaciones ganglionares. Nuevamente, algunas de los posibles pitfalls que nos pueden llevar, siendo variantes anatómicas, otra estructura vascular adyacente a la parte posterior del lóbulo derecho. Esta es la carótida y este es un vaso. Vean en el Doppler cómo se aprecia la señal que recibimos del movimiento y flujo de sangre en la estructura estudiada. En esta última tenemos es la prominencia de una apófisis transversa cervical que nos da una sombra que podríamos confundirla con una lesión. Acá tenemos la carótida y la estructura del lóbulo tiroideo derecho. La idea entonces que quiero que tengan clara es el aspecto de las lesiones en la glándula. Entonces tenemos en ultrasonido tres elementos, tres posibilidades de la manera como vamos a ver las lesiones. Acá tenemos una lesión que es hipoecoica, es oscura. Ustedes pueden ver que no tiene una morfología bien definida, tiene unos contornos imprecisos. Por acá hay tejido, acá sigue el borde y así como la vemos, es una estructura que es hipoecoica de contornos irregulares. Esto va a ser evidentemente, y ustedes ya pueden tener la capacidad de ver que es una anomalía, y estas entran dentro de las que consideramos de naturaleza maligna. Esto es importante que les recalque desde ahora porque
De esto es lo que vamos a ver más adelante. Esta lesión además tiene, lo que yo quería resaltar era el color, pero aprovecho para señalarle algunas microcalcificaciones en el espesor de la lesión. En la región media tenemos una lesión que es hiperecogénica, entonces ven ustedes la lesión brillante. Además tienen aquí, siendo que este tipo de lesiones acompañan a las lesiones benignas, ustedes ven que se delimita de manera adecuada la lesión. Tiene un límite bien definido, claro, y el color de ella nos ayuda a pensar que probablemente sea una lesión benigna. Esto ya saben ustedes que no es absoluto, pero es para marcar la manera como se comportan predominantemente las lesiones. Acá en esta otra tenemos una lesión que es isoecoica. Entonces, ¿qué significa? Se parece al tejido glandular tiroideo. Si ustedes ven, esta es la parte del tejido y esta es la lesión. Y incluso tiene un halo bien definido. Esta va a ser también una lesión probablemente benigna. El tema de diferenciar y de tener más presente es este. Hiperecogénico más probablemente benigno, hipoecoico más probablemente maligna, con las variaciones que aceptamos porque pues claramente habrán lesiones que tendrán un comportamiento inusual. Comenzamos y acá lo que quería resaltar era esta lesión ecolúcida, hipoecoica, redondeada, que muestra un aparente reforzamiento del sonido en su región posterior. Ya les habíamos dicho, esto es un quiste coloide dentro de la representación glandular tiroidea. En este acá tenemos una alteración hiperecogénica que da una sombra posterior, corresponde con una calcificación. Vamos entrando a algunas cositas que no había mencionado antes en el sentido de patología. Acá tenemos una vista en la región central del cuello. Esta es la parte media y esta es como la línea del centro. Por la imagen no lo podíamos saber si no se los explico, pero es para que esto tiene relevancia en razón de la naturaleza de la alteración. Ustedes ven una lesión redondeada, es hiperecogénica, no es como debería ser en ocasiones, y ahora les explico por qué. No es hipoecoica o ecolúcida, en razón que este es un paciente que acude por una masa o un nódulo en la región media del cuello y es un infante. Y esto corresponde con un quiste del conducto tirogloso. La formación quística, lo que tiene de quístico es su redondeamiento, pero el color que tiene, esa ecogenicidad, es porque tiene material, probablemente secreciones y detritus, elementos proteicos y o moco en su interior que confieren este aspecto ecogénico. Los quistes generalmente pues son hipoecoicos o ecolúcidos. Ustedes sí pueden notar aquí un poco de reforzamiento del sonido. Esto nos ayuda también a pensar en que lo que hay acá es algo líquido, solo que denso, porque aquí hay una relativa reforzamiento del sonido, muy al contrario de lo que podríamos ver en una lesión maligna, en que podría haber una atenuación del sonido. Aquí la sombra, si hubiera una lesión de malignidad, probablemente habría una sombra oscura en esta zona. Entonces, quiste tirogloso, línea media. En la glándula tiroidea, así como les hablábamos del lóbulo piramidal como una variante, puede existir la patología por la ubicación de la glándula tiroidea. Hay tiroides ectópica, no hay agenesia de tiroides, hay tiroides ectópica, y acá entonces por dicha es de baja ocurrencia, y esto que les estoy mostrando es una imagen. Ustedes ven que estamos por el cartílago tiroideo, aquí, ¿ves? Hacia la derecha, por encima de él tenemos una estructura
que recuerda a la glándula tiroidea. Este está por encima de ella. Cuando se revisa al paciente, no se encuentra la glándula tiroidea en su ubicación habitual, y desplazándonos en sentido superior logramos encontrar esta estructura que corresponde con una tiroides ectópica. Aquí tienen dos lesiones que son dos lesiones diferentes. La de la izquierda, las dos de la izquierda, corresponden con un nódulo. Acá tenemos que tiene un aspecto heterogéneo en razón de que tiene una zona brillante ecogénica, que es esta que estoy señalando, y se asocia a zonas oscuras. Estas zonas oscuras son zonas líquidas. Esas zonas líquidas están en relación a cambios de necrosis del tejido que conforma el nódulo, sufre cambios de necrosis y se va licuando. Entonces esta es una lesión que está bien delimitada, regularmente redondeada, ecogénica, con un aspecto líquido, y no voy a definir su naturaleza, porque estas son de las que ustedes me van a decir a qué corresponde esto al final. En este de acá tenemos otra lesión que viene siendo esta oscura, los contornos bien imprecisos. Ustedes notan que tienen algunas microcalcificaciones, y realmente no es que hayan otros elementos para describir de esta lesión. Entonces son dos lesiones diferentes que tienen espectros y significados histológicos diferentes, que espero que en la charla podamos aclarar a qué corresponden y al final me puedan decir qué entidades o de qué estamos hablando en cada una de estas imágenes. Las lesiones nodulares, como les habíamos dicho al principio, son abundantes en la patología tiroidea, son de común ocurrencia, se aprecian de manera incidental en el contexto de estudios de chequeos médicos, en pacientes asintomáticos de todas las edades. Las formaciones nodulares, como esta que tenemos presente, ecogénicas, redondeadas, bien delimitadas, corresponden con nódulos probablemente de naturaleza benigna, nódulos adenomatosos. Esta es una lesión nodular bien delimitada, con las características mencionadas, con un reforzamiento del sonido, una lesión de tipo benigno. Por acá tenemos una glándula, además, de manera adicional, heterogénea, hipoecoica, que está pues condicionando un fondo patológico glandular, y que se asocia a nódulos de algunos tamaños. En este caso sería un nódulo dominante, mientras que en estas otras zonas hay micronódulos en una glándula alterada de manera difusa. En cuanto a las lesiones de tipo quístico, que habíamos hablado de los quistes coloides, estas en la glándula tiroidea son muy frecuentes. Ahí ustedes ven una lesión que predomina su componente ecolúcido. Se aprecia muy bien el reforzamiento aparente del sonido de esta sombra que se ve acá, brillante. Acá tenemos un nódulo dominante y acá hay otro de similares características de menor tamaño. Entonces son lesiones quísticas de naturaleza benigna en la glándula tiroidea. Ustedes deben saber que este quiste podría estar en sus comienzos, podría corresponder a alguna de las imágenes brillantes hiperecogénicas que les mostré y que hayan podido sufrir necrosis. Entonces se va cambiando la imagen de ecogénico a ecolúcido en razón de la necrosis del nódulo. Nuevamente, una lesión nodular sólida,
ecogénica, bien delimitada, que incluso tiene esto que se llama un halo periférico, que realmente esta es una imagen estática. Cuando movemos el transductor, podemos establecer si este halo rodea al nódulo de manera predominante, y es una característica también de un momentico por aquí, de benignidad. Entonces, un poco de lo que hemos hablado, esa lesión fue la que les mostré anteriormente. Está claro que tiene un componente mixto, una parte sólida, que es la brillante, la ecogénica, y la zona oscura líquida ecolúcida, por el componente líquido de esta lesión. Aquí. Seguimos mostrando nódulos bien definidos, sólidos, redondeados, con un halo pequeño. Estos son nódulos pequeños también en sus dimensiones y con un reforzamiento de sonido posterior característico de benignidad. Aprovechamos porque siempre nos estamos encontrando en los estudios sonográficos calcificaciones intraglandulares, como esta que se nota por aquí, de gran tamaño, con una gran sombra posterior. Esas son calcificaciones groseras que participan de lesiones benignas. Otro nódulo un poco diferente, de gran tamaño, ovalado en su dimensión, su diámetro mayor, como le hemos hablado, de paralelo a la piel, zonas oscuras hipoecoicas y zonas predominantes hiperecogénicas, por su buena delimitación, su ausencia de compromiso de la cápsula tiroidea en donde hace cuerpo. La buena delimitación hace que se pueda considerar como una lesión de tipo benigno. Acá, utilizando el Doppler, que siempre... Perdón, gracias. Es que estaba viendo que no había colocado el cursor. Ok, acá tenemos una lesión nodular. La imagen no permite decir que se aprecia bien delimitada en esta toma, las dimensiones señaladas, y cuando le ponemos el Doppler vemos que hay una vascularidad muy exigua en el interior nodular. Tiene una vascularidad periférica muy suave, y esto forma parte del tejido tiroideo. Este es un nódulo que no es vascularizado, y esa es una característica de las alteraciones benignas. Acá tenemos una glándula que está difusamente aumentada de tamaño, heterogénea en su composición. La vemos como estas zonas de acá muestran su aumento de diámetro, y aquí se delimita un probable nódulo. Y en esta zona, cuando se realizan barridos, se aprecian otro tipo de nódulos. Es una enfermedad nodular difusa y es hiperecogénico en general. Entonces, estamos pensando en que corresponde con lesiones de naturaleza benigna y a enfermedad multinodular. Aquí hacemos un cambio de imagen, un cambio de chip, porque ahora vamos a ver lesiones que más probablemente son malignas. Tenemos un nódulo acá hipoecoico, un poco irregular en su contorno. La morfología también es irregular, tiene un aspecto alargado, tal vez podría ser hasta incluso polilobulado, si nos atenemos a seguir su disposición y ver que tiene unas micropresentaciones o prolongaciones dentro del interior o dentro de su representación. Nuevamente, otra lesión que
mirarlas, ustedes ven un componente hipoecoico, unos contornos irregulares, una ausencia de la definición de sus contornos y una heterogeneidad. Tienen que, esta parte de que vemos un componente sólido y ecogénico y un componente hipoecoico que da sombras y que se asocia acá a la presencia de calcificaciones pequeñas, estas calcificaciones dan estas sombras y la glándula en general muestra ese aspecto heterogéneo en su ecogenicidad, más microcalcificaciones en el espesor glandular. Una lesión que apenas ponemos el transductor, vemos la glándula alterada, la vemos es oscura. Ustedes alcanzan a ver algo acá del istmo tiroideo. Ese istmo tiroideo tiene la ecogenicidad característica de la glándula, en este caso, y así ha de ser el lóbulo contralateral, el lóbulo derecho. Tenemos un lóbulo tiroideo difusamente alterado con zonas más hipoecoicas y algunas calcificaciones en la representación tiroidea, igual de patología de naturaleza maligna. Una lesión focal, hipoecoica, sólida, heterogénea, contornos irregulares, con calcificaciones en su representación, microcalcificaciones. Ese es el tipo de lesiones, de microcalcificaciones que participan de lesiones malignas. Dentro de la patología tiroidea, las lesiones y los nódulos tiroideos, la enfermedad difusa tiroidea, esta tiene acompañamiento en estructuras vecinas. Este es un ejemplo de ganglios que están dispuestos en la región del cuello y que para comenzar, es un ganglio normal. Acá hay otro, es un ganglio que tiene una formación ovoidea con una zona central, acá no está muy clara, brillante, hiperecogénica, y este corresponde con el ilio del ganglio. Este ganglio es de menor tamaño, igual tiene la tendencia a una zona brillante, ecogénica del ilio. Siempre es así, y esto se aplica para todos los ganglios. Ganglios ovalados, hipoecoicos, zona central brillante y vascularidad central cuando se le aplica el Doppler. Cuando el ganglio sufre sustitución por lesiones tumorales, tenemos cambios de la forma, cambios del tamaño y una pérdida de este aspecto ecogénico central por sustitución de las células tumorales. La grasa que tiene el ilio se reemplaza por lesiones, células tumorales que van a distorsionar y dando un aspecto hipoecoico. Entonces acá tenemos un ganglio. Sí. Aún no se puede ver cuando señalan las imágenes. De verdad, voy de nuevo. Puede ser que, a ver, ahí, ese cursor no se ve. Ahora mismo estoy con un cursor, o voy a cambiar. ¿Y ahora? No, tampoco. Tampoco. Uy. Ya, ahora sí. Ahora sí. Uy, gracias. Sí, muchas gracias. Qué pena que no. No, y qué pena, qué pena. Bueno, nuevamente entonces, les estaba mostrando el ganglio anterior normal y les habíamos dicho que la infiltración ganglionar nos lleva a cambios de la anatomía, del volumen glandular, nos da una distorsión morfológica del ganglio, y entonces acá viene un ganglio que es grande. Generalmente los ganglios acá no deben superar
Podemos permitir incluso que el ganglio submaxilar pueda tener hasta 2 centímetros en ocasiones, pero los otros de los diferentes grupos ganglionares son patológicos después del centímetro. Entonces no aceptamos ganglios mayores de 1 centímetro, a excepción de los conocidos como la zona de los ganglios submaxilares, y en la región inguinal también pueden tener, por patología crónica, infecciones a repetición, ganglios de 1 centímetro y medio o superiores a 1 centímetro. En los otros lugares ganglionares del cuerpo, para aprovechar la enseñanza, no pueden superar 1 centímetro y son considerados patológicos. La otra cosa que podemos apoyarnos para hablar del ganglio patológico es el cambio de la forma. Entonces ellos pierden su aspecto ovalado y comienzan a tener, por ejemplo, redondeamientos. En el caso de, por ejemplo, este ganglio, está en el diámetro longitudinal, y en el corte transversal se aprecia la polilobulación del ganglio, y además este aumento de ese diámetro en este sentido. En ocasiones, incluso aprovechando esta imagen, los ganglios se transforman tanto en el plano axial como longitudinal de esta forma, el diámetro mayor en este sentido, que era lo que les decía cuando hacen que el diámetro mayor de una lesión benigna en ocasiones es en este sentido, que no quería mostrarles en este ganglio. Este es un ganglio grande que está distorsionado, que no tiene hilio, y sin embargo no entra dentro de la clasificación esta que le digo que su diámetro mayor va a ser para allá. Pero en ocasiones esto es típico de un ganglio así, la medida para acá es el diámetro mayor y hace una intersección con la piel. Entonces uno aprovecha el signo cuando es conveniente para hacer una definición el volumen y la pérdida del hilio graso, sustituido por lesiones. Los ganglios también sufren, además de lo que ya les dije antes, degeneración quística por las lesiones tumorales. Entonces acá hay espacios ecolúcidos alternados en volumen alrededor de este es un ganglio, y su diámetro mayor en este sentido se asocia a lóculos quísticos, y lo mismo acá en el plano axial, lóculos quísticos de cambios de necrosis. Un ganglio de este aspecto nos lleva a pensar que ha sufrido necrosis, y es necrosis tumoral generalmente. También puede pasar en el contexto de procesos inflamatorios, de procesos infecciosos severos, pero en pacientes con antecedentes, estas lesiones, antecedentes tumorales, estas lesiones se deben considerar como necrosis quísticas ganglionares por ocupación, por metástasis a este nivel. Acá les tengo un cuadro de la frecuencia de las lesiones tumorales tiroideas, en donde predomina el carcinoma papilar. La glándula tiroidea o los tumores de tiroides tienen la ventaja, entre comillas, de que ellos tienen una baja mortalidad. Si ustedes ven, el cáncer de tiroides más común, hasta un 75%, que es el papilar, pregunta de examen, tiene como un patrón que destaca las microcalcificaciones, y tiene una supervivencia del 90% a los 20 años. A veces les decimos a los pacientes que cuando están asustados por una lesión nodular tiroidea, le decimos, ese es el tipo de tumor que uno diría si le dieran a escoger qué cáncer quiere que le dé, regáleme un carcinoma papilar de tiroides, porque va a tener una supervivencia marcadísima, y es una baja mortalidad y una baja frecuencia de complicaciones. Por acá vemos que el cáncer de mayor severidad es el anaplásico. Le da a la gente de mayor edad, 60 años. Tiene como característica esa invasión local, rompe la cápsula tiroidea e invade los tejidos, el músculo, y también llega a una supervivencia de menos del 5% a los 5 años. Es letal. Hay también metástasis de pulmón, mama y riñón que pueden comprometer la glándula tiroidea. Y las imágenes de esto son cualquier imagen
y hipoecoica probablemente que esté sobre la representación glandular. Pues no es fácil llegar al diagnóstico de una metástasis en la glándula tiroidea, salvo que estemos en el contexto claro de la lesión tumoral de fondo y pacientes con tratamiento de cáncer de mama, de riñón, pulmón, en fin. Ok, dentro de esto también tenemos que hablar de la patología difusa tiroidea, lo habíamos visto. La glándula tiroidea en los procesos difusos también tiene generalmente un patrón de aumento de volumen. Entonces ustedes tienen acá la representación traqueal, ¿verdad? Y a cada lado la glándula aumentada de tamaño, lóbulo derecho, el istmo, también está aumentado de volumen, y el lóbulo izquierdo. La glándula alterada de manera difusa, con zonas a manera de tracto lineales de fibrosis y aumento de la representación vascular. Esta es una tiroiditis de Hashimoto en el paciente que posteriormente van a llegar por daño glandular a tener cuadros de hipotiroidismo. En este es otro ejemplo de una alteración difusa de la glándula. Tenemos el lóbulo derecho hipoecoico aumentado de tamaño. Acuérdense, este diámetro debe ser menor de 2 centímetros en la glándula tiroidea, el diámetro AP de los lóbulos. Aquí evidentemente es la escala, esto es de 1 centímetro. Entonces, obviamente, este es una glándula crecida, hipoecoica difusamente, con aumento de la vascularidad. Acuérdense que también tenemos otras patologías que dan también aumento de la vascularidad. En este caso, esta es una glándula difusamente aumentada de tamaño y también con un aumento profuso de la vascularidad. Este es en el contexto clínico de una paciente con enfermedad de Graves, con aumento notorio de la vascularidad y aumento de su volumen, además con alteraciones funcionales de hipertiroidismo. Hay otro tipo de lesiones difusas de la glándula con aumento de volumen, con sintomatología dolorosa, tiroiditis, que en ocasiones pueden comprometer zonas focales, pero la glándula, por ejemplo, acá se ve esta alteración, que es heterogénea en la zona central hipoecoica, en esta otra hiperecogénica, con aumento de la vascularidad difusamente. Tiroiditis infecciosas pueden dar patrones así. Nuevamente, una glándula difusamente alterada, esto en el contexto de una paciente en posparto con enfermedad tiroidea posparto que conlleva una alteración de aumento de volumen y aumento de alteración difusa de la ecogenicidad, alteración de las pruebas tiroideas. En esto de la glándula, en cuanto a patología difusa, hay evidencia de hipotiroidismo dados por el consumo frecuente de amiodarona. Es una de los medicamentos que puede llevar a dar padecimientos tiroideos que se ha logrado descubrir no tan reciente, pero es importante en los pacientes sometidos a estos tratamientos chequear la representación glandular tiroidea. Esto es lo que teníamos de tiroides. Por aquí vamos a hablar ahora de testículo. Hay un evento, hay unas charlitas de testículo. Acá esperando este amanecer, que podamos disfrutarlo algún día. Bueno, hablemos de testículo. Otra de los elementos de tejido blando. Un cambio abrupto, claro que sí. Pero bueno, comenzamos con lo mismo. Las lesiones más básicas, las lesiones típicamente hay quistes en el testículo. En estos tenemos acá formaciones quísticas, formación quística y formaciones quísticas. Todas estas son el epididimo y son muy comunes. Entonces, en la práctica diaria, pues en los exámenes
normales de chequeo físico, probablemente se vayan a encontrar con pacientes consultando por masas testiculares, y hay que ir pensando, porque en razón de que no todo va a ser cáncer, hay muchas lesiones que se van a palpar y que pueden corresponder a este tipo de lesiones. Entonces, estas no son lesiones benignas, sin mayor importancia clínica. A veces podrían dar molestias sintomáticas de dolor en razón de sus diámetros. Este es un quiste intratesticular. Igual va a dar sintomatología, el paciente se va a tocar la pelotica y va a consultar. Y ahí es donde, depende del tamaño, igualmente el diagnóstico se va a hacer con la valoración sonográfica. Este paciente, este es el testículo, y lo que ustedes ven acá es un hidrocele. Acá tienen el quiste intratesticular, acá hay otro más pequeño, este es el epidídimo y este corresponde con el hidrocele. Recuerdan que ese está entre las hojas de la capa vaginal, de la túnica vaginal. Patología aguda testicular, testículo de aspecto normal, epidídimo notoriamente engrosado. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Normalmente vemos la cabeza y un poco menos se nota la cola. El cuerpo cuesta verlo en valoraciones normales. Siempre está ahí y se puede ver, claro que sí, pero cuando se nota de esta manera es porque está edematoso, inflamado, y además que asocia probablemente es un paciente con orquialgia y que debe ser tener como primera opción diagnóstica la epidimitis. Esta puede progresar a una orquitis y compromete y asocia alteración inflamatoria sobre el testículo. Y entonces igualmente en el Doppler va a haber el aumento de vascularidad tanto en el epidídimo como en el testículo. Acá tenemos un epidídimo notoriamente engrosado a toda la zona de la cabeza, la zona del cuerpo. Probablemente habría hasta componente inflamatorio de la cola epidimaria. Esto es patología diferente. Este es un epidídimo aumentado de tamaño y en relación a un evento traumático. Es un trauma epidimario en una zona hipocoica postraumática. Este es un quiste que tiene acompañante como incidental, porque estos quistes son frecuentes de manera asintomática en los pacientes que revisamos usualmente. Hay unos tumorcitos que se los traigo a colación porque son raros y a veces no se diagnostican por eso. Son de poca ocurrencia, pero no tienen mayor importancia. Este es el tumor adenomatoide, se proyecta lateral a la túnica albuginea, entonces su proyección siempre es periférica. Entonces, lesiones hipoecoicas testiculares periféricas pueden corresponder con este tumor adenomatoide, que es una lesión benigna. Acá se ve bien delimitado y en su proyección usual. Esto tiene importancia porque la gran mayoría de lesiones intratesticulares pues son malignas. Y vamos acá entonces a ver varios ejemplos de lesiones tumorales. Este es un testículo aumentado de tamaño que probablemente a la palpación sea duro y va adquiriendo el testículo un aspecto o una sensación pétrea al tacto. En verdad, por dicha, los pacientes pues generalmente acuden temprano, apenas comienzan a notar cambios. Estas zonas hipoecoicas y esta heterogeneidad es intratesticular, es de lesión maligna. Cuando le aplicamos el Doppler, ustedes ven cómo hay un aumento de la vascularidad en la zona de la alteración heterogénea. Es notorio esto y es un signo también ominoso de patología maligna. Nuevamente, lesiones que condicionan reemplazo del tejido testicular, lesión
de gran tamaño, heterogénea en su composición, componentes ecogénicos con zonas hipoecoicas. Este no tiene una vascularidad, pero también corresponde con una lesión carcinomatosa. Nuevas lesiones hipoecoicas. Así como habíamos visto en la glándula tiroidea, que tiene una ecogenicidad mayor que el tejido circunvecino y que el testículo tiene una ecogenicidad de igual manera aumentada en su aspecto normal, todas las lesiones estas, o la mayoría de las lesiones tumorales malignas son hipoecoicas. Acá vemos una con contornos irregulares, con algunas microcalcificaciones en su interior. También tiene un relativo aumento de la vascularidad. Cuando ponemos la caja de color sobre la lesión, vemos esto. Y si lo pusiéramos por acá donde no hay tumor, probablemente no habría tanta vascularidad, porque recuerden que el testículo tiene una vascularidad que no es muy obvia en la evaluación Doppler color. Esto es otra cosa rara, nada más para que sepan que existe. Es un tumor extratesticular y el diagnóstico de histiocitoma fibroso maligno son lesiones extratesticulares hipoecoicas redondeadas adyacentes a la representación testicular que no tienen un aparente componente intratesticular, se pueden diferenciar bien. Aquí impresiona existir un halo de separación entre el testículo y la lesión. Más lesiones tumorales, sustitución completa del tejido testicular con una alteración heterogénea, predominantemente oscura e hipoecoica, con múltiples microlitiasis. Acuérdense que les hemos dicho que las microlitiasis hacen necesario el que el paciente sea seguido de manera cercana en razón de la frecuente asociación de estas microcalcificaciones con lesiones tumorales. Es más frecuente el que por ejemplo, si tenemos un testículo con una lesión tumoral y se le practica la orquiectomía y el otro testículo tiene este patrón de microcalcificaciones, más detallado, más cercano va a ser el seguimiento, porque se ha visto que los pacientes que tienen microlitiasis testicular y antecedentes de cáncer en el otro testículo tienen una alta probabilidad de desarrollar otra lesión tumoral en ese testículo. Más de lo mismo, lesiones oscuras, hipoecoicas, evidentemente anormales, asociadas a microcalcificaciones. Aquí hay un acúmulo de microcalcificaciones, por acá también, y zonas heterogéneas hipoecoicas. Acuérdense que en el caso de la patología tumoral testicular, el cáncer de testículo supone el 1% de las neoplasias en hombres y es el tumor más frecuente en varones entre los 20 a 35 años. Y estos tienen una clasificación en tumores primarios de estirpe germinal, primarios no germinales y las metástasis. Entonces, el 95% de los tumores testiculares son de células germinales y el 40 o 50% son seminomas. En razón de la alta frecuencia de los seminomas, aquí tenemos varios ejemplos de seminomas y tiene una multiplicidad de formas de presentación. Acá ven la lesión de pequeño tamaño, tiene un halo en su borde, es sólida y es ecogénica, pero tiene alguna heterogeneidad. De todas maneras, es una lesión intratesticular y eso de una vez lo hace que va para biopsia y enucleación. Otra lesión acá que distorsiona la representación testicular. Acá hay zonas hipoecoicas mal definidas. En este otro un poquito más oscuro, un poco, si lo ven, un poco más hipoecoico. Este se aprecia bien definido, pero debe ir a biopsia en razón de su proyección intratesticular. Y biopsia es cirugía y es orquiectomía. Este es un tipo de presentación del seminoma, el seminoma multifocal. Tienen la lesión central, dominante, hipoecoica, heterogénea, irregular en sus contornos,
asociada a otras lesiones que comprometen la representación testicular. Una lesión de mayor tamaño. Esta foto está partida, pero forma parte de lo mismo. La lesión viene por aquí y sigue para acá. Otra de menor diámetro. Lesiones características hipoecoicas. Que les quería mostrar este signo. Aquí, esta es una lesión polilobulada. Los márgenes lobulados, si ustedes lo ven, estos no son bordes lisos, no son bordes bien delimitados, muestran unas prolongaciones. Entonces, acá se dibuja mejor este aspecto irregular de contornos con la tendencia a la polilobulación, una lesión de gran tamaño, reemplazando el tejido testicular. Otra lesión bien clara, grande, con algunas calcificaciones en su interior. Esta está bien delimitada, su aspecto hipoecoico y probablemente su dureza a la exploración al tacto, y probablemente su crecimiento rápido. Evidentemente es una lesión maligna. Estas lesiones, cuando le ponemos el Doppler, ese es el comportamiento, son lesiones altamente vascularizadas de manera difusa. Se aplica la caja de color y se aprecia el notorio llenado vascular en dicha modalidad de estudio. Acá este paciente sí no se quería, son lesiones extensas de gran tamaño que hacen una distorsión completa, difusa del tejido testicular con aumentos notorios de volúmenes. Estas son lesiones diferentes y evidentemente con un aumento de volumen de 3-4 veces el volumen testicular, que son de las lesiones que no deberían llegar a este nivel, a este tamaño. Dentro de esos tumores que les mostré antes, todos eran seminomas. Estos que vienen acá, este es un carcinoma embrionario. Y ustedes van a ver que realmente en cuanto a su comportamiento o su morfología son bastante parecidos. Una lesión de gran tamaño, heterogénea. Este sustituye el tejido testicular. Acá en este hay un gran hidrocele, líquido acá y líquido acá. Y la lesión. Cuando les hablo de ese carcinoma embrionario que tiene una alta letalidad, entonces vienen acá ejemplos de lo que puede hacer el carcinoma de testículo cuando avanza y hace siembras. En general tiene una predilección por hacer compromiso ganglionar retroperitoneal. Entonces, esta evaluación sonográfica muestra complejos adenopáticos ganglionares de gran tamaño. Y lo que tenemos acá es una vista del riñón derecho. Este riñón derecho muestra cambios severos obstructivos. Este es un molde de los cálices renales, de la pelvis y del uréter proximal. Este es un paciente que tiene ese antecedente del cáncer embrionario, que ha hecho un gran compromiso ganglionar, generando estos conglomerados ganglionares que hacen que engloban el ureter y condicionan alteraciones de uropatía obstructiva severa en este caso. Entonces, ¿para qué es este ejemplo? ¿De qué nos sirve? Por ejemplo, tienes un paciente con hidronefrosis obstructiva derecha, con componente de ganglios retroperitoneales aumentados de tamaño y con conglomerados ganglionares asociados. ¿Y en qué vamos a pensar? Pues vamos a pensar que hay patología linfomatosa, ¿verdad? Pero tenemos que ir a hacerle al paciente un ultrasonido de testículos. Entonces esto es el mensaje. No todo lo que sucede en el abdomen es del abdomen y
y ya. Tenemos que estudiar en el hombre los testículos cuando hay pacientes con conglomerados ganglionares y con alteraciones obstructivas hidronefróticas. Eso es para tenerlo en cuenta en la práctica clínica. Y siguiendo con la potencial complicaciones de los tumores testiculares, en razón de sus no tan inocentes, ¿verdad? Este paciente con patología tumoral muestra en la placa de tórax, en la exploradora del TAC, lesiones nodulares de gran tamaño, masas pulmonares y nódulos de menor diámetro, difusos, bilaterales, en razón de la extensión a tórax. Acá en estos cortes axiales hay nódulos de menor diámetro, igualmente bilaterales. Acá tienen unos dispuestos periféricamente de mayor tamaño, acá sobre el ilio, acá sobre la pared anterior, en la superficie pleural, y en el TAC de abdomen conglomerados ganglionares de gran tamaño, como estos de acá, que podrían igualmente condicionar hidronefrosis en este paciente. De hecho, este es el riñón, y ustedes ven que en esta fase, que parece ser una venosa, el riñón izquierdo muestra concentración del material, y acá no es tan obvia, sí tiene, pero menos, y ahí estas zonas hipodensas son zonas de una hidronefrosis en este paciente. Esas complicaciones de diseminación a distancia de tumores testiculares. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nuevamente aquí con la tecnología nos estaba jugando una mala pasada. Espero que hayan escuchado bien y el tema, les quedamos debiendo esas marcas. Estuvo extensa la charla, pero bueno, era así por la clase de los dos temas que tuvimos que abordar. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos cuidándonos y cuidando a la familia, que les vaya muy bien. Seguramente nos vamos a ir a ver ahí, ojalá que no porque no quiera, pero ojalá que, ¿verdad? Que si se abre ya las restricciones, pues que sea en beneficio de todos. Bueno, que pasen buena noche.